contaminada. Aquí vemos también las fases vitales, desde huevo hasta fruto maduro y su fase adulta. Aquí tenemos la Taenia solium, se va a generar dos tipos de enfermedades. ¿Qué va a diferenciar cuál va a ser? ¿En qué estado ingrese al cuerpo humano? En la forma larvaria, producirá A ver, tenias. a ver, un favor, pon el modo de presentación porque está en modo de edición. ¿Sí? Según yo lo estoy viendo en modo presentación. Mm, ¿Siguen viendo la pantalla? sí, seguimos viendo todas tus diapositivas a la izquierda. ¿Y ahora? Igual. Ay, según yo estoy en presentación. O sea, yo lo Bueno, veo en presentación. pues ni modo, síguela así. A ver. am, ¿Y ahora? Ahora ya no la vemos. ¿Se dejó de transmitir? Dejó de transmitir. Tienes que compartir tu... No compartas la ventana, comparte la pantalla, por favor. ¿Todavía no se ve así? Ahora ya, Acá. ahora ya. Bueno, aquí vemos las diferentes partes de el ciclo de la vida de la Taenia solium. Y como les iba diciendo, la tenia va a causar diferente enfermedad dependiendo de qué estado de su ciclo vital ingresa al cuerpo humano. En la forma larvaria producirá teniasis y cuando la ingerimos en forma de huevos o pues sí, huevos, se producirá cisticercosis que pues es considerablemente más peligrosa y aparte pues es diferente el cómo se va el cuerpo, pero esto se explica ahorita que vamos el ciclo de la enfermedad. La diferencia es de acá, en la etiopatogenia. En la forma larvaria va a haber, se va a ingresar por un conocimiento inadecuado de la carne del cerdo. Entonces esta tenia se va a desarrollar en el intestino a la fase adulta y empezará a producir sus manifestaciones clínicas, que realmente no son, o no es común que sean tan grandes, incluso puede ser asintomático, pero sí presenta ciertas cosas, sobre todo cuando hay muchos parásitos en el intestino. En la forma de huevos, la contaminación va a ser más por materia fecal. Puede haber proceso enzimático estomacal, las oncosferas y las oncosferas pasan a circulación y de esta manera esta puede llegar a muchos lugares como el cerebro y todo eso, causando alteraciones un poco más notorias e importantes. En el ciclo biológico vemos que la Taenia saginata y la Taenia solium se parecen bastante porque siguen muy parecido su ritmo. Primero, de los adultos contaminados o algo así, este va a salir por las heces en forma de huevos, de tenia. Estos pueden ser contaminados pueden contaminar agua o puede en la tierra donde hubo la materia fecal puede crecer plantas y estas ser comidas por el ganado vacuno y los cerdos. Este de el- estas Al ingresar en el cerdo y vaca, estas las oncosferas se cruzan por toda la pared del intestino y circulan hacia la musculatura. Las oncosferas desarrollan cisticercosis en el músculo y aquí es cuando ya están en la carne de los animales y cuando estos son sacrificados para la industria, si su carne pues contiene o puede contener esto. Esto se soluciona simplemente con la correcta preparación y el correcto cuidado de todo lo que es de la industria. Aquí también es importante tener que cuando hay la ingesta por eh, cisticercos, esto puede ser por el ciclo ano-mano-boca. Y así es como los huevos ingresan a el cuerpo humano y pueden causar la cisticercosis. El cuadro clínico va a presentar dolor abdominal, pérdida de peso y debilidad y presencia de prolótidos en la materia fecal. En el caso de la saginata veremos diarrea
y alteraciones en el apetito. Cabe mencionar que el cuadro clínico es común que sea asintomático y sin mayor complicaciones, pero estos son los síntomas que presentarían si hay demasiados o si hay bastante infección por parásitos, si hay muchos parásitos en el intestino. Estos intestinos se almacenan principalmente en el intestino delgado del cuerpo humano. La Hymenopletis nana. Esta es pequeña, 2 a 4 centímetros, y no depende de ningún hospedador. O sea, puede sobrevivir bastante tiempo fuera y también tiene varios lugares de puede sobrevivir. Es universal en humano y en ratones. Este, de- Su ciclo vital es un poco diferente y un poquito más complicado. También está por parte de la contaminación. Esta tiene que ver con insectos. Eh, los huevos, los embrionados van a salir por las deposiciones, las heces. Estos pueden ser consumidos por insectos, insectos consumidos por ratones y también el mismo huevo puede pasar por la ciclo ano, mano, boca y de esa manera también haber infección. Aquí no estoy del todo seguro porque está basado en la infección, pero según entendí por ese mismo ciclo, en el adulto se puede como segmentar su propio cuerpo donde habrá huevecillos y de esta manera haber una sobrecontaminación o autoinfección, que esto puede llevar a un aumento muy grande de la cantidad de parásitos que puede haber dentro del mismo cuerpo. O sea, se va multiplicando dentro del cuerpo humano y hay una autoinfección bastante constante. Este de, los síntomas es que usualmente igual es asintomático, pero en casos de hiperinfección por la autoinfección, puede causar diarrea, dolor abdominal, cefalea y anorexia. Ahora, la Hymenopletis diminuta. A pesar de tener el nombre diminuta, va a ser más grande que la Hymenopletis nana. Principalmente esta va a ser de roedores, pero también afecta al cuerpo humano. Tiene una longitud de 20 a 60 centímetros en fase adulta y su ciclo vital es un poco complejo. Ok, es un poco complejo, pero a la vez es más sencillo que el otro. Bueno, me lo sentí un poquito más sencillo. Luego son ingeridos por las heces, es ingerido por artrópodos y las oncosferas van a crecer en la pared intestino. Los cisticercos en la actividad de insectos son ingeridos por el roedor o por el humano. Esto también tiene que ver con insectos que están muy comunes en los alimentos, como, ¿cómo se llama este? Era un insectos de los cultivos. Allá se ven bastantito, de ahí forma parte. Y entonces aquí, Como el gorgojo que por ahí nos dan. gorgojo. Es un insecto del frijol, el gorgojo, son unos bichitos negros. Mm, Sí, es un insecto de cultivo. ok. Este, de- Otra cosa importante que vamos a notar es que aquí se va a hacer lo mismo de que el adulto segmenta su cuerpo y en estos segmentos que va como que separando están llenos de huevos fertilizados y de esta manera hay también continuas de la infección. Volvemos a lo mismo. En sí, por sí solo y con una infección relativamente escasa, no produce síntomas en sí, pero con una carga parasitaria alta, puede ser dolores abdominales, náuseas, anorexia y diarrea. Ah, que se me pegaron, no sé por qué. Y ahora, en el diagnóstico. Eh, el diagnóstico principal va a ser un examen coproparasitoscópico. Aquí vamos a utilizar lo que es la concentración por flotación de Faust. Y
por su baja sensibilidad para la tenia solium y tenia saginata, se cuenta con ELISA para detectar el antígeno de estas tenias y así identificarlas. Cabe mencionar que el libro Murray nos comenta que es común que se puedan identificar porque los parásitos aparecen tal cual es en las heces y de esta manera, pues, o sea, puede aparecer un parásito adulto en las heces y de esta manera, pues, es pues relativamente más sencillo de identificar porque no hay que buscar por huevos y todo eso, sino que ven al adulto, ven cómo está y ya lo identifican porque, pues, en sus fases adultas son bastante, o es relativamente sencillo diferenciarlos entre sí por las características que tienen. Eh, En un cuerpo humano infectado por parásitos va a haber una eosinofilia, que esto pues nos va a mencionar o nos va a dar una señal de que hay una infección de parasitosis en la fase extraintestinal, o sea, ya fuera del intestino delgado, y pues es importante tomarlo en cuenta para darnos o darnos cuenta de que pues ya está empezando a ser un poquito más importante esta infección. La carga parasitaria que puede haber en el cuerpo humano con el método Ferreira es con el que nos puede apoyar en eso para conocerla. El tratamiento. El tratamiento para Taenia solium, Taenia saginata y Taenia saginata asiática es el albendazol en dosis única, vía oral, 400 miligramos, 2 tabletas. Este método no es recomendado en niños. En casos graves, se, el Kumate nos comenta que tiene que ser 400 miligramos al día durante 3 días consecutivos. Y si en nuestro paciente en 3 semanas no mejora, se da un segundo tratamiento, se hace otra vez el tratamiento y así con el fin de eliminar los parásitos. Para las infecciones por Hymenophelus nana y Hymenophelus diminuta, lo que vamos a usar va a ser un poco diferente, va a ser el praziquantel 15 miligramos por día y esta dosis la vamos a utilizar también en niños. Eh, Después de que nosotros demos estos medicamentos, es importante que incluyamos algún purgante con el fin de eliminar la mayor cantidad de los parásitos que pueden estar en los intestinos. Eh, sí, la prevención. La prevención básicamente es cosas pues, sencillas, que es el aprovechamiento adecuado de agua potable. O sea, esto nos ayuda también lo que es el drenaje, que haya pues unos baños con el cual puedes pues hacer tus necesidades, bajas la palanca y se va y allá pues imitas y el lavado de manos y con eso ya hay menos la contaminación ano mano boca. Eh, Esto pues se da también cuando hay usan el baño al aire libre, hay bastante esta contaminación. Eh, una buena higiene personal de la vivienda, el control de manejo de alimentos y bebidas, el tratamiento a la gente que es portadora, de esta manera pues se elimina el parásito, y pues el tratamiento adecuado de la carne de cerdo y de vaca, de una, un correcto cocimiento de la carne, cocinarla bien, evita la contaminación o la infección por estos parásitos. Un dato un poco curioso es que esta infección, sobre todo sobre la Taenia solium, es muy rara en países de creencias religiosas musulmanas, porque en estos países esta religión está prohibida o está mal vista el consumo de la carne de cerdo. Por esto esta infección es bastante rara, pero la Taenia saginata es bastante común que cause infecciones en Estados Unidos, donde se consume bastante carne de cerdo. Entonces, perdón, carne de vaca. Es importante tomar este tipo de cosas para saber entonces si allá donde no se consume cerdo es baja la contaminación por Taenia solium. Aquí, donde estamos nosotros, se supone que por el consumo de carne de cerdo es relativamente un poco mayor esta infección. Aquí vemos la historia natural de la enfermedad, la teniasis.
Ajá. Regrésate al ciclo vital, por favor, de Tenia, ¿De cuál? de la primerita, de Tenia Solium. Voy. Permíteme un momento. Aquí está. Bueno, a repasar algunos puntos importantes. A ver, entonces, lo que quiero hacer notar aquí son varias cosas. Primero, tanto para la Tenia solium como para la Tenia saginata se requiere de un intermediario. ¿Sí? El hábitat definitivo del parásito, o sea, el lugar donde se aloja el parásito adulto, es el humano, el hombre. ¿Sí? Pero para que complete su ciclo requiere de un intermediario. Y dependiendo de la especie de tenia, pues será el intermediario. En este caso, para las dos tenias más grandes y que más comúnmente nos topamos, pues ahí están los intermediarios, ¿sí? Para la tenia solium es el cerdo y para la tenia saginata, pues es el ganado vacuno. Aquí hay un punto muy importante por señalar, ¿sí? La enfermedad a la que más grave que ocasiona el parásito es la neurocisticercosis. Pero la neurocisticercosis no puede ser causada por cualquiera. El agente etiológico de la neurocisticercosis es la Taenia solium, cuyo intermediario es el cerdo. Entonces aquí es importante que ubiquemos cuáles son las formas infectantes, porque de la ubicación de las formas infectantes, pues también están los factores de riesgo. Entonces, ya nos dijeron que la enfermedad del adulto, la enfermedad causada por el parásito cuando completa su ciclo es la teniosis y que generalmente, ¿sí? Son asintomáticas, generalmente, porque habitualmente en el tubo digestivo solo se aloja un parásito. Por eso le decimos solitaria, porque habitualmente solo hay un parásito. Entonces, ¿cuál es la forma infectante para adquirir la teniasis? A ver, recuérdanos, refuérzalo. La forma infectante para adquirir teniasis. Em, Ahí va. en estado larvario. No, la forma infectante para adquirir teniasis. ¿Cómo se llama el estado larvario? Ah, ese. Ahí está, te he puesto Son allá. los cisticercos, ¿no? Exactamente. Son los cisticercos. ¿Sí? Los cisticercos son, o sea, la parte larvaria, el quiste en la carne del intermediario, ya sea tanto de Taenia solium como de Taenia saginata, ¿sí? Es la fuente de infección para adquirir el parásito adulto. O sea, ingerir lo que tiene en su carne el intermediario es lo que nos causa la enfermedad parasitaria adulta en el tubo digestivo. Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo, Iván, para adquirir teniasis? Eh, pues principalmente sería el consumo de carne cruda o carne no mal cocinada. También pues el dichoso término medio, cosas así. Exactamente. Entonces, aquí el problema sería comer carne infectada, mal cocida, ¿sí? O cruda, ¿sí? Eso es lo que podría ser que nos dé a nosotros teniasis. Entonces, y para la cisticercosis, en el caso de Taenia solium, no de Taenia saginata, de Taenia solium, ¿cuál sería la forma infectante? Eh, los huevos, los proglótidos. Los huevos, ¿sí? Los troglótidos, ahorita vamos a ir a eso. Vamos a ir a ver a Ok. eso.
a ese punto. Los proglódios son sacos. Dentro de esos sacos están los huevos. Ah, La ok. forma infectante para que te dé cisticercosis es que ingieras lo mismo que ingiere el ganado. ¿Sí? Lo mismo que ingiere el ganado. Entonces, en ese caso, la cisticercosis, que es la enfermedad del cerdo, ¿sí?, nos puede dar a nosotros accidentalmente al ingerir la forma que ingiere el cerdo, que en este caso son los huevos de Taenia solium, no de Taenia saginata. O sea, hacemos el papel nosotros de intermediario. Y cuando nosotros hacemos el papel del intermediario, pues el ciclo pues queda truncado, ya no se completa, porque hasta al día de hoy pues no somos caníbales, ¿no? Existiría la posibilidad de completar el ciclo si alguien comiera carne infectada de humano, entonces existiría esa posibilidad. Pero al día de hoy es excepcional que alguien practique el canibalismo. Entonces ya tenemos ahí los dos puntos más importantes de esto. Entonces, ¿cuáles serían, Iván, los factores de riesgo para cisticercosis? Principalmente sería la mala higiene en el sentido de que pues no hay lavado de manos y también la falta de, ¿cómo se dice? Drenaje. Estos serían principalmente factores de riesgo. ¿Cuál sería? Gente, La ajá, mano sería un vehículo muy común. sí, ano, mano, boca. Estaría un poco difícil, no imposible. Hay un Ujú. vehículo más común, Iván. Además, lo practican los estudiantes de medicina. A veces yo también. También yo fui estudiante y también lo practiqué. Como están todo el día en la calle, ¿qué van a hacer? Van a comer tacos. ¿Qué parte de los tacos es la que te puede causar cisticercosis? Mm, ¿Qué le ponemos a los tacos? Tortilla. tortilla, carne, ¿Y qué? chile, Ajá, limón, ajá. Nada más eso le pones a tus tacos. cebollitas, esas cosas así. École. Entonces, las salsas, ¿de dónde se hacen? De Con agua, hierbas, de agua y verduras. hierbitas. Y además, fíjate, entonces los alimentos, muchos de esas verduras con las que se preparan las salsas, se riegan con aguas negras, aguas de riego negras. Y luego, pues, la gente que vende por ahí en los puestos ambulantes, fíjate en las cubetas donde los tienen remojados, son cubetas de chocolate. ¿Sí? Entonces ahí está el problema con la cisticercosis. En la ingesta de huevos de cisticerco, a través generalmente de verduras eh, mal desinfectadas, mal lavadas, ¿sí?, mal procesadas, que generalmente van en las salsas, ¿no? Entonces es muy importante que lo ubiquen porque siempre lo pensamos al revés, ¿no? Entonces ahí tenemos el punto importante. A ver, voy a compartir mi pantalla y le voy a pedir, pásate al diagnóstico para que pasemos al diagnóstico. Bueno, quédate aquí. Recuérdanos cuál de generalmente las solitarias, las tenias le llamamos solitarias, pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? ¿Cuál no está sola? ¿De cuál puede haber muchas, Iván? De cuál puede haber muchas. A Sí, ver, sí, sí. tanto Taenia solium como Taenia saginata, que son parásitos muy grandes, se llaman solitarias porque habitualmente solo uno está en el tubo digestivo. Pero ahí cuando nos dijiste los ciclos, dijiste que habían ciclos diferentes. El primero que vimos, si quieres ponnos, el primero que vimos es el de ahí, el de Taenia solium y el de Taenia saginata, ¿sí? Pero hay otro donde tiene un ciclo diferente y existe Sí. la posibilidad de que haya muchos. ¿Cuál es? La autoinfección que aumentan. Exacto. ¿En qué teniasis ocurre eso? Himenolepis nana. En Minolepis nana, tenia enana.
Y es este ciclo que nos tienes puesto aquí en la pantalla. Vean ustedes, tiene un ciclo con intermediarios, ¿sí? En el lado izquierdo, donde completa el ciclo a través del intermediario, pero una vez infectado tiene un autociclo, ahí lo tienen a la derecha. Entonces este autociclo puede hacer que en ciertas personas haya hiperinfecciones o infecciones muy severas que den más cuadros clínicos que las otras tenias que son más grandes. Y esto es muy similar a lo que sucede con estrongiloides, ¿no? Estrongiloides es aquel parásito que se aloja en el duodeno, que también tiene la posibilidad de un ciclo interno y que causaba algún síndrome de hiperinfección por estrongiloides. Pues aquí puede pasar algo parecido en aquellas personas que tienen factores de riesgo. Habitualmente ese factor de riesgo es tener alguna inmunosupresión, ¿no? Cualquiera que sea, ya sea adquirida por enfermedad o provocada por tratamiento. ¿Sí? Muy bien, pásate al diagnóstico, por favor. Bien, entonces aquí nos pone que como estudio cuando vimos la parte de parasitología, dijimos que a pesar de que existen otras técnicas más sofisticadas para hacer el diagnóstico, los parasitoscópicos, ¿sí?, siguen siendo la piedra angular en el diagnóstico de muchas enfermedades parasitarias. Y esta no es la excepción. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos observar en un parasitoscópico? Y el parasitoscópico puede ser de varios lugares. En este caso, de las enfermedades intestinales, el parasitoscópico que habitualmente usamos es el copro parasitoscópico. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar en el copro parasitoscópico? Lo voy a volver a repetir porque ya lo dije anteriormente. Podemos observar el parásito completo cuando lo expulsan. El diagnóstico ya está fácil porque nada más tendríamos que identificarlo, y algunos de ellos son muy fáciles de identificar si sabemos cuál es la estructura del parásito. Que eso fue lo que te faltó aquí, Iván, decirnos cuál es la estructura. También podemos identificar fragmentos del parásito. Puede ser pedazos chicos o pedazos grandes. Ahorita vamos a ir un poquito a esto de los fragmentos en casos de Taenia soli y Taenia saginata. Y lo clásico que observamos, ¿sí?, son los huevos del parásito. En algunos casos, como estrongiloides, lo que observamos son las larvas, porque lo que expulsa por materia fecal son las larvas. Pero habitualmente son eso, o el parásito completo cuando lo expulsan, o pedazos del parásito, o huevos del parásito. Y en este caso vamos a poner también una estructura que es un saquito donde están los huevos del parásito. Ahorita vamos a ver qué son esos saquitos. Bien, y aquí nos tiene puesto que si bien podemos observar las estructuras en el caso de teniasis en un copro en fresco, común y corriente, como el que hacemos para tenia, para Ascaris, tricocéfalos y osciuros, aquí lo recomendado es que se haga una técnica de flotación. ¿En qué consiste una técnica de flotación? No voy a entrar en detalle, pero lo que hacen es mezclar la materia fecal, ¿sí?, con un líquido que tiene una mayor densidad que el huevo para que los huevos floten, y lo que se estudia es el sobrenadante. También puede ser alguna técnica de sedimentación, al revés, estudian lo que está abajo, si lo que le ponen es menos denso que el huevo. Entonces, aquí lo importante es que es un coproparasitoscópico con técnica especial, que lo que hace, dependiendo de si es de flotación o de sedimentación, ¿sí?, hacer que floten los huevos o que, o que, o que se vayan para el fondo. Y dependiendo de la técnica que uso, tomo lo de arriba o tomo lo de abajo para verlo al microscopio. ¿Sí? Entonces, ahí nos dicen que hay una técnica que es la de ELISA, pero a lo mejor la técnica de ELISA no nos sirve tanto para la enfermedad intestinal, sino para la enfermedad tisular. Porque ahí vamos a ver que sí hay un problema, aunque tenemos otras herramientas. Pues, si nos vamos a la parte del tratamiento, por favor.
varias parasitosis que hemos visto, ¿sí? Se ha dicho que el tratamiento de elección para muchos de los gusanos, sobre todo de los gusanos redondos, es el albendazol. ¿Sí? Bueno, aquí pues también sigue siendo el albendazol, ¿sí? Aunque para las infecciones más severas ¿sí? Se prefiere usar el praziquantel, ¿no? Y ahí está la dosis de niños. Y si bien el Cumate dice que no se debe usar albendazol en los niños, pues lo usamos. ¿Sí? Usamos, de hecho, hay campañas de desparasitación donde desde hace muchos años lo que se usa es el albendazol. Y como todo medicamento, hay que tener mucha precaución en menores de 2 años, porque habitualmente no hay estudios de farmacia que avalen la seguridad. Pero el albendazol ya tiene muchos, muchos, muchos años con nosotros en el mercado. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Clase. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla, a ver si me sale esta vez, para que me lean, alguien me lea el párrafo de un libro. Dejo de compartir pantalla. No lo dejes de compartir, déjame ver si cuando yo comparta la mía, déjala, a ver, vamos una pregunta. Sí, creo que ya ven mi pantalla ya, ¿verdad? Porque yo ya la estoy viendo. A ver, voy a pedirle a alguien con bonita voz, que no sea ronca. A ver, vamos a pedirle a Irene Guillermo. Irene, ¿me escucha Irene? Sí, doctor. A ver, léanos la morfología. En este caso, les tengo puesto aquí en pantalla la descripción morfológica de la Taenia solium. Vamos a leerla y luego yo les voy a decir algunas cosas, voy a resaltar algunas cosas. Por favor, Irene, léela calmadita, despacito, para que podamos captar los puntos importantes. Adelante. Ok. El adulto tiene una longitud de 2 a 12 metros. Se aloja en la pared del intestino delgado, principalmente en el yeyuno, al que se adhiere por el escólex, que mide de 1 a 2 milímetros de diámetro. Parte anterior más delgada, del tamaño de un alfiler. El escólex posee 4 ventosas grandes y un rostelo armado con una doble corona de ganchos. Los grandes miden de 140 a 200 Micrómetros. micrómetros y los ganchos más pequeños miden 100 micrómetros. El número de ganchos varía de 25 a 30. En los proglótidos maduros se encuentran los ovarios, que están formados por 3 lóbulos, a diferencia de Taenia saginata, que tiene 2. Uno de estos es el lóbulo accesorio, ubicado en el lado del poro genital. La glándula vitelógena está constituida por folículos y se sitúa detrás del ovario. El oviducto recibe el conducto vitelino común y la vagina, antes de penetrar en el ootipo, rodeado por las glándulas de Melis. Los proglótidos grávidos presentan de 7 a 10 ramas uterinas. Cada proglótido es una unidad reproductiva independiente porque las tenias son hermafroditas. Un proglótido grávido contiene más de 50.000 huevos y mide de 0.5 a 2 centímetros. Los grávidos se desprenden del estróbilo y salen con las heces o solos, mientras se generan nuevos proglótidos en la región del cuello. Los huevos miden de 30 a 50 micrómetros de diámetro. Presentan una capa vitilina externa que, por lo general, se pierde y recubre con una cápsula gruesa. Dentro de la cápsula se encuentra el embrión hexacanto, que tiene 3 pares de ganchos, llamado oncósfera. A ver, yo no sé qué pasó ahí porque dice los huevos y se quedó ahí trunco, ¿no? A ver, vamos a ver. Los huevos miden de 30 a 50 micrómetros de diámetro. Presentan una capa vitilina externa que, por lo general, se pierde y recubre con una cápsula gruesa. Dentro de la cápsula se encuentra el embrión hexacanto, que tiene 3 pares de ganchos, llamado oncósfera. Ok.
Sí, A ver, déjenme ver. creo que es eso, ¿no? Los huevos pueden permanecer viables A ver, ahí por está. varias semanas si son depositados en el suelo. Muy bien, entonces vamos a ver los puntos importantes. ¿Sí? Ahí está el parásito, es un parásito grandote, ¿sí? Y nos da la descripción general del parásito. Me voy a ir a la que sigue y me voy a ir regresando a esta, ¿sí? Ahí en el lado derecho tenemos un segmento de la tenia. En este caso, pues nos dice que es de tenia solium, pero pues no estamos viendo la estructura diferencial, ¿sí? El, el parásito es un céstodo, es un platelminto. Platelminto quiere decir gusano plano. Entonces es un parásito largo que tiene forma de cinta. Tiene una forma de cinta de un color nacarado, ¿sí? Rosadito, nacarado. Y en la parte donde está la cabeza es más delgadita que en la parte que se va alejando de la cabeza. Eso es importante porque nos dijeron que la teña crece a partir de los segmentos que tienen en el cuello. Es en el cuello donde se empiezan a formar los segmentos y empiezan a avanzar más allá de la cabeza, y conforme se van alejando de la cabeza van quedando mayores y van quedando maduros, entre comillas, ¿sí? Y también nos dijeron que cada segmento pues tiene tanto, son hermafroditas, el sexo masculino como el sexo femenino. Entonces cada segmento se puede fecundar y cada segmento se puede ir, conforme se va alejando de la cabeza, desprendiendo. Y ese segmento maduro lleno de huevos se llama proglótido. ¿Sí? La gente común y corriente conoce aquí en Yucatán a los proglótidos como azares. ¿Por qué? Porque cuando están en la materia fecal se ven contrastando con la materia fecal de color más claro, blanquito, blanco nacarado, como si fueran pétalos de azar, y como tienen una musculatura propia, también se mueven levemente. Entonces la gente dice que son azares, pero en realidad ese es un proglótido, un saco maduro con huevos que se ha fragmentado de la parte más distal del parásito y que es expulsado hacia el ambiente. Y lo que tiene en el interior son los huevos, ese huevecillo embrionado y radiado, y ya nos dijeron que están en grandes cantidades, alrededor de 50,000 huevos en cada segmento. Y otra cosa que nos dijeron es, nos describieron la estructura de la cabeza del parásito. En el caso de Tenia solium, ¿sí? Que también tiene el nombre de Tenia armada, pues tiene ganchos en su cabeza. Esos ganchos pues le ayudan a fijarse. En el caso de Tenia saginata, esos ganchos son sustituidos por ventosas. Es una manera en que podemos diferenciar una tenia de la otra, pues es en lo que tiene en su cabeza, la estructura de su cabeza. Y la otra forma en la que podemos diferenciarla es el número de ramas uterinas que tienen sus proglótidos fecundados. Ahí nos dice cuántas ramas uterinas, que en general tienen más ramas uterinas Tenia solium que Tenia saginata. Entonces, ¿cómo podemos identificar el parásito? Si tenemos la cabeza o si tenemos un segmento y lo observamos en microscopio y contamos sus ramas uterinas. No lo podemos identificar por sus huevos, ni tampoco lo podemos identificar por su proglótido, a menos que observemos lo que tiene adentro el proglótido. Y eso es muy importante, porque de la identificación de la especie que tiene el sujeto, pues tiene o no la posibilidad de tener la complicación más seria, que es la cisticercosis. ¿Sí? No sé si quedó clara esta descripción. ¿Sí está claro? A ver, me voy a ir. Nada más para que vean aquí. Aquí está una modalidad diferente de tratamiento.
Si nos ponen como primera opción el praziquantel, ahí está la dosis del adulto, y nos pone como otra opción la niclosamida, la dosis del niño. ¿Sí? Pero habitualmente lo que usamos en la actualidad es praziquantel o albendazol. Eso es lo que habitualmente usamos en la actualidad. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Yo tengo una pregunta, doctor. A ver, Irene, adelante. Sí entendí que para la teniasis se ingieren los cisticercos y para la cisticercosis se ingieren los huevos. De tenia solium, ¿eh? Hay que aclarar. Sí, 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 Tenia sí. solium. Pero ¿qué determina que al ingerir los huevos, pues al final se van a desarrollar en cisticercos? ¿Qué determina que este cisticerco ya no se desarrolle en adulto? No porque O está sea, trabado, queda atorado en la carne. El cisticerco no pasa de la carne, queda atorado en algún lugar. ¿Sí? Cuando el cisticerco evoluciona solo, el huevo solo evoluciona hacia su fase de cisticerco. ¿Qué es el cisticerco? Pues es una forma encapsulada que contiene la cabeza y parte del cuello de la tenia. ¿Sí? Y cuando ingresa a los tejidos del intermediario, ya sea tanto, bueno, en el caso de tenia solium, en la carne ya no evoluciona, ahí se queda atorado. Y si el intermediario se muere, pues se muere con su cisticercosis, como también nos moriríamos nosotros. Pero cuando por accidente comemos lo que tiene el intermediario, es cuando el parásito ya evoluciona, ese quiste, ese cisticerco que está en la carne, ¿sí? Cuando cae en los jugos intestinales, en el jugo estomacal, la cápsula es digerida, se libera la cabeza y la cabeza se fija en el yeyuno y empieza a crecer. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en realidad, pero no evoluciona. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza del parásito. Como diríamos, así lo hizo Dios. No se puede desarrollar en los tejidos, se tiene que desarrollar en el tubo digestivo. Tiene un ciclo y como todo lo que tiene un ciclo, llegan a su fase adulta hasta que se completan el ciclo, salvo excepciones, como lo vimos con Immunolepis nana. ¿Sí está claro? sí, doctor, gracias. Muy bien. A ver, vamos entonces a cambiar esto por esto. Y le vamos a pedir a Kelly que nos lea, Kelly, léanos, léanos ese caso clínico, Kelly. Paciente de 8 años, 11 meses de edad, sexo masculino. Presenta cuadro clínico de 4 años de evolución, consistente en expulsión de parásitos pequeños, blancos y planos con la deposición. Sufre dolor abdominal en mesogastrio tipo cólico que por lo común se presenta después de la ingestión de alimentos. Esto le ocasiona inapetencia, a veces el dolor cede al evacuar y no lo despierta durante la noche. El laboratorio reporta que encontró un gusano con forma de listón que posee un Scolex armado y mide 4 a 5 milímetros. A ver, Kelly, ¿a quién le quiere preguntar o lo quiere responder usted? ¿Puedo decir solo un número de lista? Sí, déjeme abro mi lista, permítame, para ponerme abusado. De todas maneras, se van a desquitar de usted, Kelly. Ya ve que sus compañeros son muy vengativos. A ver, dígame el número de lista. 12. El 12 es Eduardo. Eduardo Escalante. Sí,
Sí, eres el 12, Eduardo. Sí. Muy bien, pensé que ibas a protestar. A ver, Eduardo, de acuerdo a la descripción que están dando ahí del cuadro clínico, bueno, ahí está, ya no importa inclusive la descripción del cuadro clínico, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver algo referente a eso. De acuerdo a lo que describe el estudio de laboratorio, ¿qué parasitosis tiene este niño de 8 años, 11 meses? Tenia solium. ¿Por qué Tenia solium y no otra Tenia, Eduardo? Por la descripción del Scolex armado. Exactamente. Por la descripción, ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si tenemos la posibilidad de tener el Scolex, pues ahí ya tenemos el diagnóstico, cosa que no suele suceder comúnmente, porque lo que se expulsa en realidad no es el Scolex, sino que lo que se expulsan son los segmentos, los proglótidos o los azares. En este caso, pues aquí ya está puesto. Es un caso clínico que tomé de por ahí de algún lugar. Y ahí, aquí ya está puesto que lo que nos están describiendo, pues no nos dicen que, sí, nos dicen que es el Scolex y nos describen un Scholer armado. Por lo tanto, ya tenemos ahí la especie. Tenemos que es Tenia solium. Por lo tanto, Eduardo, ¿qué comió el paciente para poder haber tenido esta parasitosis? Un cisticerco en carne mal cocida de cerdo. Exactamente. Si fuera caníbal, pues también me voy a comer de carne mal cocida humana infectada de cisticercos, pero no es caníbal, no lo he dicho acá. Entonces, ya vamos entendiendo cómo va el asunto. Comió un cisticerco y por lo tanto hizo el papel del intermediario, ¿sí? Y se está comportando este niño como cerdo en realidad, ¿no? No miento, no como cerdo, está completando su ciclo, ya me estoy haciendo bolas yo, está completando su ciclo. Entonces ya nos respondiste las dos preguntas, las dos primeras preguntas. Cuando nos dieron la parte del tratamiento, nos dijeron que el tratamiento debe ser seguido de un purgante. ¿Sí? ¿Quién nos dio la clase? Ay, a ver, Yo, Iván, 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 nos dijiste que el tratamiento antiparasitario debería ser seguido de un purgante. Iván, ¿por qué? bueno, según entendí, como las partes en las que causan más molestias son porque hay bastantes parásitos, de, No, acuérdate que es, solo es uno, ¿eh? bueno, Uno. Habitualmente es uno. ¿Sí? para eliminar el parásito en sí o la mayor parte. Ajá. Pero si lo va a eliminar de todas maneras, si tú le tiras un bombazo de albendazol o de praziquantel y lo matas, va a salir, ¿no? Si alguien es estreñido y va a evacuar en una semana, pues en una semana va a salir. ¿Cuál es Pero la no prisa si ya lo mataste, ¿no? podría causar algún problema el hecho de que esté ahí todavía a pesar de estar muerto. ¿Qué problema podría pasar? ¿Alguna infección? ¿De qué tipo? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien tiene idea de por qué dar un purgante? Porque se le ocurrió al autor. No, acuérdense, Para la eliminación de proglótidas. para la expulsión lo más rápido posible del proglótido, porque si se rompe el proglótido adentro en el intestino, ¿qué va a liberar? Si se rompe el Huevos. proglótido, huevos. Y si los huevos se regurgitan y se vuelven a deglutir, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a dar al enfermo? Una autoinfección. Un Cisticercosis. cisticercosis. Entonces ahí tenemos la respuesta a la tercera pregunta.
¿sí? Si este paciente, aunque no comiera carne contaminada con cisticercos, después del tratamiento, o antes, pues si es estreñido y se rompe, allá evacuó una vez a la semana, existe la posibilidad de que ese huevo penetre regresando, completando de una manera muy difícil, pero sí puede ser un ciclo interno. Por eso cuando le damos tratamiento para eliminar la parasitosis, nos urge de alguna manera que salga todo, ¿sí? Y para que salga lo más rápido posible, le provocamos diarrea, le damos un laxante, para evitar el riesgo de que tenga cisticercosis. Entonces ya tenemos respondidas las 3 preguntas que están en este caso. Sí, y aquí va una pregunta más para ti, Iván. Si tenemos este paciente y le damos el tratamiento, supongamos que, bueno, vamos a poner, no este paciente, un paciente diferente a al que le hicimos el diagnóstico porque se le mandó a hacer un copro y observamos en el copro azares, o sea, proglótidos, ¿sí? Y hicimos el diagnóstico. Y decidimos darle tratamiento, Iván. ¿Cómo, ¿Cómo garantizaríamos que el tratamiento funcionó? ¿Qué haríamos para decirle, sí, mira, ya está, matamos a tu solitario? Podría hacerle repetir el examen diagnóstico, otro parasitoscópico para que ya no ya no haya. ¿Ah? Y el que yo no, y si le hago otro cobro parasitoscópico y ya no hay nada, eso garantiza, Iván, que ya no tenga el parásito. ¿Alguien quiere ayudarle, Iván? Le pregunto a Iván porque él sabe del tema, ¿no? A ver, se los voy a decir yo porque si Iván no puede, pues nadie más va a poder. ¿O sí? A ver, ¿cuál es la estructura a partir de la cual se forma todo el parásito, Iván? ¿El huevo? No, cuando ya ingresa, bueno, sí del huevo, pero el huevo forma un quiste y cuando tomamos el quiste se libera ese quiste en el tubo digestivo y a partir de qué empieza a crecer el parásito, a partir de qué estructura. Lo leyó Irene, lo voy a regresar. Entonces, ¿cuál es la estructura a partir del cual el parásito crece cuando está en el tubo digestivo? ¿El Scolex? El escoles. Entonces, ¿qué es lo único que puede garantizar que ya no va a volver a crecer el parásito? Que haya expulsado ¿qué? ¿Scolex? El escolex, claro. Entonces, la única manera que yo puedo decirle a una persona, si ya te curaste, es que yo encuentre el escolex en la materia fecal. Pero entonces está muy difícil encontrar el Scolex en la materia fecal. En el caso ¿cómo se llama? Del caso clínico que nos presentaron, pues ahí, pues como está inventado, pues ahí dice que el Scolex es lo que expuso. Y se expuso el Scolex, pues ya estaba curado teóricamente, ¿no? Pero eso regularmente no es lo que sucede. ¿Sí? Lo que sucede es que vemos pedazos del parásito, pedazos de la cinta. Entonces, cuando le damos tratamiento y le damos un purgante, para que se limpie rápidamente ese intestino, tenemos que hacer un estudio de laboratorio para buscar el Scolex. Entonces ya no puede ser un copro normal, porque tenemos que estudiar toda la materia fecal. Ese estudio se llama tamizado de heces. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pedimos al paciente? Le damos el tratamiento antiparasitario, le damos un laxante y le vamos a decir que a partir de ese momento
¿sí? Recolecte toda la materia fecal. Entonces, toda la materia fecal recolectada es lo que se va a llevar al laboratorio y el tamizado quiere decir un colado de heces. La van a diluir y la van a colar para intentar buscar el Scolex. Mientras no encuentren el Scolex, no podemos decir que el paciente esté curado y después de algún tiempo podemos empezar a ver que otra vez empieza a expulsar a SARS. Entonces es muy importante que eso les quede claro. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, con esto damos terminada esta parte y le vamos a pedir que en 5 minutos, en lo que nos vamos a estirar las patas, nos vamos al baño y nos vamos para un café, que a quién le toca a Tala, ¿verdad? A Tala le toca cisticercosis. ¿A Tala? Sí, doctor. ¿Sí? Vamos a volver a quitar mi pantalla. Esta. Voy a poner esto y después lo voy a quitar. Y 5 minutos. Registren su asistencia, por favor. Y en 5 minutos regreso. Voy por mi café.
Vamos a continuar, por favor. Bueno, ahorita toca el cisticercosis. La etiología es causado por el estado larval de la Taenia solium, el cisticerco. Bueno, esta se caracteriza por tener su rostelo, sus ventosas, y esto forma lo que es el escoles o la cabeza. Mientras que el cuerpo, después de la cabeza sigue el cuello, y de ahí salen lo que son los proglótides inmaduros. En la parte intermedia se encuentran los proglótides maduros, y en la parte final son lo que son los proglótides que se van a ir desprendiendo y tienen hasta 500,000 huevos, y estos van a estar en la materia fecal. En esta parte igual de los proglótides glávidos, si no me equivoco, tienen como que su aparato pues reproductor, ¿no? En cada uno de los segmentos. Sí, en cada uno. Y acá vemos una tenia, y como se ve los proglótides. Estos pueden llegar a medir de 1.5 hasta llegar hasta los 5 metros, y una persona suele tener solo una tenia. No, vulgarmente se conoce como solitaria. Esto es algo de lo que ya habíamos visto, ¿no? Al saber que tenían esta imagen, la hubiésemos tomado, está mejor que la que yo presenté. ¿Sí? Pero bueno, aquí está la imagen del parásito y además de su proglótido. Sígale. Bueno, la epidemiología. Esta, pues realmente es un problema, ¿no? Tiene una amplia distribución, como se puede ver en países pues africanos o México, o pues de Sudamérica, pues hay más este problema, ¿no? La prevalencia pues se relaciona pues con los hábitos, y se relaciona con las malas condiciones sanitarias, y sobre todo pues cómo se maneja las heces fecales, ¿no? Bueno, está relacionada con la ingesta de carne de cerdo mal cocinada, y tiene una elevada prevalencia en los que ya mencioné, en África, en India, sudeste asiático, China, México, países de Sudamérica y países eslavos. Y rara vez se tiene en casos en Estados Unidos. Bueno, en México la prevalencia de cisticercosis ha ido disminuyendo considerablemente. Se reportó 14,000 casos en 1990, y en el 2014 solo 230 de cisticercosis. 14,000 casos es de teniosis. Bueno, para cisticercosis, de casi 600 casos, se reportaron en 1990, disminuyeron a 2,050 en 2014. Bueno, los estados que tienen la prevalencia más alta de neuropsicosis son Michoacán, Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa y Distrito Federal. No, acá vemos un gráfico donde pues muestra cómo ha ido disminuyendo del 2000 a 2015. No busqué más reciente. Hasta ver pues unos 200 en 2015, y en el 2000 pues eran los respectivos 600 casos, ¿no? Bueno, la transmisión. Acá vemos pues
Eh, bueno, pues es que no debería infectarse el cerdo, de hecho no debería tener contacto con lo que es la S humana, pero de hecho el contrato es perdón, el contacto estrecho entre los cerdos y los humanos, pues es lo que ocasiona, ¿no? Pues el cerdo y el humano son los únicos reservorios, ¿no? Solo que el cerdo, pues es un reservorio intermedio que solo llega hasta el estado larval y el humano, pues es el reservorio, pues donde se desarrolla como tal la tenia, ¿no? Bueno, se convierte, se come las heces, que son eh, los huevos son expulsados en las heces, lo come el cerdo, los huevos se convierten en cisticercos, no se cocina bien, se hace por la contaminación de las manos sucias del cocinero y luego pues ya va, pues de ahí viaja al sistema circulatorio y pues se produce lo que es el cisticercos. Bueno, esa es una tabla de Murray, creo. Bueno, y explica, ¿no? Que pues cómo se contagia entre el cerdo y el humano y luego del humano al ser humano. Bueno, el del humano al ser humano es más fácil, ¿no? Pues solo pues saca los huevos o proglótides grávidas, que son los que habíamos dicho que tenían los que son un montón de huevecillos, como 500.000, y pues por oral fecal no se lava bien las manos, a lo mejor o prepara los alimentos, y pues ya en que se toma la ingesta, esta se va a estos huevecillos, se van a pegar en lo que es el intestino y allá en el intestino luego va a nacer, por decir así, y se va a adherir por medio de lo que habíamos mencionado, de las partes que tienen en su cabeza, de su ventosa y su rostelo, ¿no? Y bueno, y de ahí se puede ir al torrente sanguíneo y de ahí se va. Tengo una duda, lo que se va al torrente sanguíneo es el estado larval, ¿no? No, bueno, lo que se va al torrente sanguíneo es el huevo larvado. Okay. Y es lo que se queda ahí atorado en los tejidos. Sí, ok. Huevo larvado. Y ahí se enquista, ¿sí? Y se convierte en un escólex enquistado y de ahí no pasa hasta que alguien come la carne. ¿Sí? Sígale. Ok. Es lo mismo que estamos repitiendo de la clase anterior hasta aquí. Ok. Bueno, ya se va a los otros tejidos y pues sucede lo que es la calcificación. Y pues el cerdo, pues se come pues el cerdo, pues que tiene el huevo, bueno, el huevo, el cerdo come el huevo, esta oncosfera en que se pudre, pues eclosiona, ¿no? Y pues va a penetrar en lo que es el intestino del cerdo, ¿no? Y ya No, no, acuérdense que no. No, a ver, ¿no tiene el ciclo por allá otra vez? hoy, aquí, A ver, allí está el ciclo. Vea, el ciclo estamos viendo el mismo ciclo, ¿sí? Que nos dijo Iván en la clase anterior. El ciclo empieza con la expulsión de proglótides que tienen huevo hacia el exterior, hacia la materia fecal, ¿sí? Esos huevos, ¿sí? Cuando son ingeridos por el cerdo, ¿sí? Le da cisticercosis al cerdo, la enfermedad que vamos a ver ahorita, pero en el humano, ¿sí? La cisticercosis del cerdo se queda ya en cisticercosis. Al cerdo no le va a dar teniasis. Se va a quedar en un cerdo con cisticercosis. Y solo completaría su ciclo el parásito cuando comemos la carne de cerdo con cisticercos y eclosiona el escólex en el tubo digestivo y crece el parásito, madura y vuelve a ovar. Ese es el ciclo completo. Pero allá a un ladito tiene que cuando come, no, aquí voy a tomar el control, deme el control para que yo pueda marcar. Ya le solicité el control, démelo por favor.
Se fue. Que no me salía. Sí, tiene que volverlas a poner. Ahí está, ya solicité el control. Ahí arriba debe decirme Sí. para que puedan ver mi curso. ¿Ya me lo dio? Sí. Ahí está mi nombre, ahí está. ¿Ya? A ver. No. Bueno, ¿y puedo subrayarla? A ver, entonces, voy a volver a solicitar control. Ya lo volví a solicitar. No ve mi cursor, ¿verdad? No. Bueno, entonces, subráyeme. Vamos a Ujú, buscar el punto número 1. ujú. El punto número 1. Ahí está, ahí arriba. El punto número 1. El punto número 1 es la persona come carne cruda del cerdo, ¿sí? O mal cocida. ¿Qué es lo que tiene el cerdo? ¿Cuál es la enfermedad que tiene el cerdo? El cerdo tiene cisticercosis, ¿sí? El cerdo tiene cisticercosis. Un cerdo enfermo de cisticercosis lo comemos, ¿sí? Y eclosiona el escólex, y a partir del escólex que se fija en el número 2, empieza a crecer el parásito adulto y empieza a madurar. Y cuando ya están maduros los segmentos más distales, los más lejanos a la cabeza, se autofecundan y se empiezan a desprender y nos vamos al punto número 4. ¿Sí? Se desprenden y ellos tienen entre 50,000 y 200,000 huevecillos, hasta 500,000. ¿Sí? Y estos segmentos, ¿sí?, pasan al ambiente, ¿sí? Y el cerdo come los huevos y le da cisticercosis al cerdo. Y se vuelve a completar el ciclo cuando comemos la carne de cerdo con cisticercosis. ¿Cuándo nos da la enfermedad a nosotros que le da al cerdo? Cuando nosotros comemos accidentalmente lo que come el cerdo, nos pasa exactamente lo que le pasó al cerdo. Nos da cisticercosis, como lo marca en el número 6. Esa es una de las vías. La otra de las vías, que es la menos probable, es que este proglótido se rompa en el tubo digestivo, ¿sí?, y que salgan huevos embrionados, que los regurgitemos y los volvamos a tragar, y entonces es como si tragásemos los huevos, nada más que los agarramos de adentro. O la forma más difícil es que este huevo penetre por la mucosa del tubo digestivo y alcance el torrente circulatorio. Y nos pasa lo que le pasó al cerdo. Nos da cisticercosis. Entonces, la cisticercosis es la enfermedad conocida que ocasiona Taenia solium cuando por accidente hacemos el papel de cerdo, el papel de intermediario, porque ingerimos lo que ingiere el cerdo: huevos embrionados de Taenia solium. ¿Ah, está claro? Sí. Adelante entonces. Bueno, va a haber manifestaciones clínicas según pues donde se vayan a localizar. Bueno, dice en el libro que las localizaciones más frecuentes son las parenquimatosas pues en el cerebro, ¿no? Porque se suele atacar en el sistema nervioso y suele ser pues asintomática. La subparanoidea, acá abajito dice que puede haber un aumento de volumen, ¿no? Perdón, estoy confundiendo la subcutánea. La subparanoidea, la intraventricular y la mixta. En la fase aguda se conoce como una encefalitis cisticercosa. Esta, pues, por la misma inflamación, va a causar, pues, la hipertensión intracraneana. Esta va a causar, pues, cefalea, crisis convulsivas, alteraciones mentales, trastornos motores y nervios craneanos. De hecho,
nos dicen que si viene un paciente y con crisis convulsivas, debemos tomar en cuenta si no puede ser por cisticircosis, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo, bueno, es como que ocurre pues una hidrocefalia, ¿no? Pues en que se va pues como que tapando, ¿no? Y esto puede causar pues una hipertensión intercraniana, ¿no? Y esto pues va a causar lo que es la cefalea, vómito y alteraciones pues de la conciencia, incluso puede llegar hasta la muerte. Pero cuando es una hidrocefalia que se desarrolla pues con lentitud, se van desarrollando pues los mismos síntomas, ¿no? Solo que más paulativamente, que son los pues cefalea, náusea, vómito y papiledema, bueno, acá. Bueno, cuando afecta lo que es la parte ventricular del sistema nervioso, el cerebro, va a condicionar una ependimitis ventricular con intensa reacción de la vía subependimamaria. Y cuando eso sucede en el piso del cuarto ventrículo, produce un síndrome vestíbulo cerebeloso y alteraciones irreversibles en de los nervios craneales. Bueno, cuando suele ser subcutánea y muscular, suele ser asintomática, pero en el caso del muscular puede causar aumento de volumen y dolor. En la subcutánea, aumento de volumen. De hecho, me falta poner una imagen donde se ven como unas bolitas debajo de la piel. Más adelante está la imagen. Bueno, en la ocular puede ocasionar lo que es la disminución de la agudeza visual y pues en los extremos, esta puede causar la amaurosis y pues dejarte ciego. Otras localizaciones raras es el miocardio, el intestino, el mesenterio, epiplión y peritoneo. Bueno, otras manifestaciones clínicas en la subcutánea y muscular son estos. Ay, no están en esta imagen. Ah, no la puse, perdón que la puse. Bueno, son como unas bolitas que se ven debajo de la piel, ¿no? Ahí en la lengua, miren, en la lengua hay Sí. nada más que ahí no es subcutánea, es muscular, porque la lengua es un músculo. Si se dan cuenta, en el borde de la lengua, pues tiene un nódulo. ¿Sí? Son las manifestaciones de una cisticercosis, en este caso de la lengua. Pero si esa cisticerco lo tenemos en el tejido celular subcutáneo o en el músculo y está superficial, lo que vamos a notar es un nódulo y habitualmente son asintomáticos, no causan molestia, ¿sí? Y ahorita voy a extenderme un poquito más con las manifestaciones clínicas. Bueno, voy a decir una cosa muy genérica de las manifestaciones clínicas. Sígale. De hecho, leí que son como suaves, leí. Depende. A ver. Okay. Bueno, el cisticerco en realidad es suave, es de consistencia gomosa, es una vejiguita, ¿sí? Pero la evolución natural del cisticerco es calcificarse. O sea, el mecanismo de defensa del cuerpo es anularlo calcificándolo. Lo rodea de calcio y lo vuelve una piedrita. Entonces, dependiendo del momento, va a ser un nódulo de consistencia hulosa, si está viable, o de consistencia, pues un poquito de piedra, si está calcificado. Va a depender del momento en el que esté. Igual pasa en el cerebro, dependiendo de la fase en la que esté, va a ser lo que veamos tomográfico o radiológicamente. ¿Sí? Entonces es importante que identifiquemos esto, en qué fase se encuentra el cisticerco. Si está contenido y está calcificado, va a estar duro. Si está viable, va a estar huloso, gomoso, como una vejiguita llena de agua a tensión. ¿Sí?
Sígale. Ok, bueno, y los establos cisticercos, que ese es el 3% de los casos, pues hay una inflamación, exudado, efecto del talmitis y pues experimento de la retina. Y los síntomas pues van a ser dolor, disminución de la agudeza visual, fotofobia y ceguera. Bueno, para el A ver, diagnóstico. antes de que se pase por allá, regréseme el anterior y a ver una más antes. A ver, una más antes, a ver. A ver, ahí. Muy bien. Cuando el cisticerco entra cuando el huevo entra al cuerpo del cerdo o del humano, pero en este caso vamos a hablar del humano, ¿sí? Porque no vamos a hablar de las manifestaciones clínicas del cerdo, ¿no? Del humano. ¿Qué es lo que pasa con el cisticerco? Llega y se traba en algún lugar. ¿Sí? Ahí tenemos la lista de los sitios donde se puede trabar el cisticerco, donde puede quedar asentado. ¿Sí? Puede ser subcutáneo. Bueno, ¿qué pasa cuando llega el cisticerco al tejido? Pues causa un proceso inflamatorio local, ¿sí? Que al final ese proceso inflamatorio va a acabar en la pérdida de la viabilidad del cisticerco, o sea, se muere y luego se calcifica. Esa es la evolución natural de un cisticerco, pero en ese paso de llegar, fijarse, inflamarse y calcificarse, pues nos va a dar un cuadro clínico dependiendo de dónde esté. Por ejemplo, si está en el tejido celular subcutáneo o en un músculo, pues lo único que vamos a tener, si es uno, ahorita les voy a contar una vivencia, no es una anécdota, si es uno, lo que vamos a tener es una bolita, es un nodulito de aproximadamente medio centímetro de diámetro, así que a lo largo del tiempo vamos a ir viendo que se va a ir poniendo duro. Ya se quitó la forma de presentación, ¿sí? Si el cisticerco se va, sí, pero póngame donde estábamos, porque estoy ahí. Entonces, estamos en que si está en el tejido celular subcutáneo o en el músculo, ¿sí? Pues lo más probable es que no tengamos más datos clínicos que un nodulito, o varios nodulitos si son varios. Pero si ese músculo es el corazón, ¿sí? Ahí sí podemos tener datos de miocarditis o tener datos de arritmia si interfiere con el sistema de conducción del corazón. O sea, nos puede dar miocarditis o arritmia si por desgracia va a parar al músculo cardíaco. Entonces tendríamos manifestaciones de miocarditis o tendríamos alguna arritmia. ¿Sí? Si el cisticerco se traba en el ojo, pues vamos a tener todas las manifestaciones. Lo primero que vamos a ver es que se pierde la agudeza visual. Pero a la exploración armada del ojo vamos a ver oftalmitis. ¿Sí? Vamos a ver líquido turbio, ¿sí? Datos de inflamación, iridociclitis, y puede acabar, dependiendo de dónde esté, hasta un desprendimiento de la retina y ceguera, si está en el ojo. ¿Sí? Si está en el sistema nervioso central y está en el parénquima, pues puede ser asintomático dependiendo de dónde esté. Pero si hay mucha inflamación, puede empezar a causar crisis de epilepsia. O sea, la causa más frecuente de epilepsia que debuta en el adulto es posible que se trate de una cisticercosis. Y si se encuentra en el sistema de conducción ventricular del sistema nervioso central, pues causa obstrucción al flujo del líquido cefalorraquídeo y lo que causa es una hidrocefalia. Entonces, vean ustedes cómo la cisticercosis puede tener un cuadro clínico dependiendo de dónde está y de cuántos son. A mí me tocó vivir una experiencia en el Hospital Infantil de México cuando era yo residente. Nos presentaron el caso clínico de un niño, era un niño como de 7, 8 años, que ingresó al Hospital Infantil de México con el aspecto de Pancho Pantera. Entonces me parecía un niño que estaba fuerte, ¿sí? Pero en realidad la manifestación clínica era que tenía mucho dolor muscular, tenía fiebre
y tenía debilidad muscular, a pesar de que parecía que estaba fuerte, que parecía que era un Pancho Pantera, estaba débil. Entonces el diagnóstico que le hicieron a ese niño, porque tenía muy elevadas sus enzimas de escape muscular, le hicieron el diagnóstico de dermatomiositis y polimiositis y le dieron de tratamiento esteroides. Obviamente con el tratamiento esteroideo disminuyó la inflamación muscular, mejoró el cuadro clínico y lo dieron de alta y regresó a su casa. Él vivía a las afueras de la Ciudad de México, a la entrada de Puebla, ahí estaba un gran basurero. Él vivía allá en ese basurero con su familia. Al poco tiempo volvió a ingresar con un cuadro similar, ¿sí? Con datos de polimiositis. Y le empezaron a dar el mismo tratamiento, pero en ese entonces le dijeron a un estudiante de medicina que estaba ahí rotando, uno de los cuartómanos que se tenían en el hospital, le encargaron que le hiciera la historia clínica al paciente. Pues el cuartómano no sabía más que hacer historias clínicas, estaba aprendiendo, ¿no? Y lo que le tocaba era hacer la historia clínica completa, como las que de repente les marcamos a ustedes, donde no importa qué tenga el paciente, tú revísale todo y escríbele todo. Y ese cuartómano pues fue a hacer la historia clínica y empezó a revisar al paciente y a preguntarle de todo, ¿no? Y en una de esas, al revisarle los ojos, le hizo para abajo el párpado y vio que tanto en sus párpados superiores como inferiores tenía unas vejiguitas que él no supo qué eran. No supo qué eran esas vejiguitas. Y lo escribió y le fue a preguntar al residente que si le podía ayudar con unas vejiguitas que encontró en el ojo. Entonces el residente fue a revisar esas vejiguitas. Y de plano, pues, el residente pues tampoco se le ocurrió, no supo, ¿no? Y ahí entonces intervino el médico de base. Y cuando el médico de base vio las lesiones, se le prendió el foco. Dijo, estos parecen unos cisticercos. Pues ¿en qué acabó este caso? En que le hicieron radiografías de muslos, de brazos, y le hicieron tomografías, y lo que tenía este paciente estaba plagado de cisticercos. Tenía cisticercos por todos lados, en todos sus músculos, y también tenía cisticercos en el sistema nervioso central, que todavía no habían dado datos de encefalitis. Y se hizo el diagnóstico por accidente. A nadie se le ocurrió que este niño que vivía en un basurero tuviera infecciones cotidianas de cisticercosis. Y el diagnóstico se hizo por accidente. Síguele. Pásele al diagnóstico. Ok, bueno, para el diagnóstico se van a utilizar pues, los datos clínicos, las de imagen, la tomografía computarizada, ¿no? Y cuando no se puede determinar con esta, pues se va a recurrir pues, a la resonancia magnética, ¿no? Bueno, también lo que es la serología. El estudio del líquido cefalorraquídeo va a mostrar, bueno, es que sería, los cisticercos habitualmente se diagnostican por atención de los cisticercos calcificados, pues por medio de las radiografías, ¿no? De los tejidos blandos, o pues en la extirpación quirúrgica de los nódulos cutáneos y la visualización, pues, de estos quistes en el ojo. Bueno, en el examen de las heces también puede revelar la presencia de proglótides y de huevos, y el tratamiento puede expulsar totalmente el gusano, lo que permitiría su identificación. Bueno, el diagnóstico definitivo se efectúa al extraer los cisticercos directamente por procedimientos quirúrgicos. Bueno, y el estudio del líquido cefalorraquídeo muestra pielocitosis, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y eosinofilia. Es posible detectar anticuerpos contra cisticercos en el líquido cefalorraquídeo en sangre, pero pues estos tienen poca especificidad y por eso se usa lo que es los de imagen en primeramente, ¿no? Bien, ¿Perdón? déjela ya, le voy a apoyar.
Bien, entonces el diagnóstico lo sospechamos desde el punto de vista clínico y lo confirmamos, solo lo podríamos confirmar si tuviéramos el parásito, pero la aproximación que hacemos con los estudios de gabinete y de laboratorio, pues se acerca al 100%. Entonces, como la neurocisticercosis es una infección con inflamación del sistema nervioso central, el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, nos puede ayudar, aunque si el cisticerco se encuentra en el parénquima, el estudio del líquido cefalorraquídeo puede ser normal, ¿no? Pero si se encuentra en los ventrículos y hay una ependimitis ventricular, pues puede darnos los datos, las alteraciones que nos dijeron. Puede tener la glucosa baja, las células altas con predominio de eosinófilos, y si le hacemos una prueba con determinación de anticuerpos, ¿sí?, pues pueden estar los anticuerpos positivos a antígenos de cisticercos. Es una manera. Pero la manera más común es por imagen, ¿sí? Como lo estamos viendo arriba. Arriba tenemos resonancias y tenemos, creo que son resonancias y tomografías. No alcanzo a ver ¿cómo se llama? Resonancia magnética y tomografías. Tomografías, donde por ejemplo en la parte de las imágenes de la línea de abajo y a la izquierda, sí tenemos tomografías donde vemos imágenes, puntitos blancos. Esos puntitos blancos que están en la periferia son cisticercos calcificados. Esos pues ya no están viables, pero sí pueden hacer un efecto de masa y dar un cuadro clínico de epilepsia. Pero en la segunda tomografía, arriba y a la derecha, vemos una imagen circular, una imagen quística circular, a ver si no me la puede marcar. Ahí, Okay, ahí en la segunda tomografía de la segunda línea. Abajo, la que está a la derecha, ahí en el lóbulo frontal, arriba de su flechita, hay una imagen circular, esa es una imagen circular quística con datos de inflamación, por eso vemos el círculo, y esa es una imagen sugestiva de cisticercosis. En la misma línea más a la derecha, tenemos una resonancia magnética, en la misma línea ahí, más a la derecha, la última, con datos de hidrocefalia. Ahí estamos viendo los ventrículos laterales crecidos, ¿sí? Y esos son datos de hidrocefalia que, aunque no estamos viendo el cisticerco, si es una hidrocefalia adquirida en la etapa adulta, pues las posibilidades se limitan a 2 o 3 cosas. Una es cisticerco, la otra es un tumor. Y la otra es una complicación de una meningoencefalitis, pero habría que haber tenido datos de meningoencefalitis antes. Y en las imágenes que están abajo, creo que es una exploración del ojo donde estamos viendo dentro del ojo los cisticercos. Entonces estamos haciendo el diagnóstico. ¿Sí estoy bien? No lo alcanzo a ver. Sí, dice cisticerco ocular. ¿Sí? Cisticerco. Entonces lo que estamos viendo es esta vejiguita que cuando la focamos inclusive prende como si se prendiera un foco, y estamos viendo entonces en los líquidos del ojo flotando un cisticerco. Entonces ya recapitulando, el diagnóstico lo podemos hacer por imagen con mucha aproximación y lo podemos complementar con la medición de anticuerpos, que puede ser a través de diferentes técnicas, pero habitualmente la que se usa más comúnmente ahora es la técnica de ELISA. ¿Sí? Bien, vámonos al tratamiento. Nos quedan 5 minutos de clase. Bueno, el tratamiento para la neurocisticercosis va a ser el placiquantel o el albendazol. En el libro dice que el albendazol es el más recomendable, ya que tiene un 75% de éxito, y el cambio de placiquantel tiene un poco menos. Este se va a dar 15 miligramos por kilogramo por día, por vía oral, por un mes. Y el específico el praziquantel va a ser 50 miligramos por kilogramo por día vía oral por 15 días. También cuando se dan estos tratamientos, pues van a ver, como que va a reaccionar más la inflamación, ¿no? Y pues por eso se suele dar con analgésicos para tratar de, pues
como se puede utilizar la dexametasona en caso de edema cerebral, para si hay pues muchos sintomatología, pues, bueno, ok, y hay otro que puede ser el tratamiento quirúrgico, que pues en el caso que haya hidrocefalia, o pues el que se estirpe, ¿no? En caso que haya una localización ventricular. Bien, está bien, de acuerdo. Entonces el tratamiento también va a depender de dónde se encuentra la enfermedad. Si lo tengo en un músculo en mi brazo, pues no le hago nada, ¿no? Ahí se va a quedar, no se va a ir para otro lado. ¿Sí? Si la tengo en el cerebro, entonces el tratamiento, hay que darle tratamiento antiparasitario y hay que darle el tratamiento complementario que se requiera. Habitualmente no se entra a buscar el cisticerco, porque hay una leyenda que dice que coco que se abre es coco que se echa a perder. Y si se abre un coco de manera innecesaria, es posible que lo echemos a perder de manera innecesaria. Pues hay indicaciones precisas de cuándo entrar a quitar un cisticerco. Vamos a dejarle esas indicaciones precisas al neurocirujano. Entonces, el tratamiento de ir a quitar del cerebro al cisticerco tiene ciertas indicaciones que caen en el terreno de la especialidad de neurología y neurocirugía, pero sí existe esa posibilidad. ¿Sí? ¿Sí? Hay dos requisitos. Una es que esté muy sintomático y que esté accesible. ¿Sí? Esa es podrían ser una de las indicaciones para entrar a quitarlo. Pero además del tratamiento antiparasitario, pues habría que darle otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si tiene hidrocefalia, pues habrá que darle el tratamiento para hidrocefalia, que habrá que derivarlo. Es del terreno del neurocirujano. Si está convulsionando, hay que darle tratamiento antiepiléptico, ¿sí? Y así habrá que complementar el tratamiento dependiendo de la forma clínica que esté teniendo el, el paciente, ¿no? No solo es el tratamiento antiparasitario. Muy bien. Pues con esto terminaríamos este tema. Si pueden dejar de grabar, por favor.